¿En qué te puedo ayudar? Buenas noches, profesora. Eh, tenía una pregunta de esta semana. A ver, la voy a buscar ahorita. Ya, ok. Ok, profesora, es la pregunta 2. Pues me confunde mucho toda esa oración. Ya. La pregunta 2 de la semana 14, ¿no es cierto? De esta semana, es la 15 Ay, perdón, pues, 15, 15, ay, 15. Ya, Arida, yo estoy compartiendo la semana 5 y estoy mostrando la pregunta 2. ¿Esa es la pregunta que me dices? sí. Ya, ahora vamos a leer la oración. La pregunta dice, la oración compuesta por subordinación presenta dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico, una principal y otra subordinada. Según ello, marque la alternativa que presenta la cantidad de proposiciones subordinadas en el siguiente enunciado. Mi mamá me dijo que en el pueblo donde creció mi abuelo, aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua. Sin embargo, él no hablaba con nosotros porque sentía vergüenza. Entonces, para que tú puedas responder esta pregunta, tú tienes que tener clara la información correspondiente a lo que son oraciones compuestas, específicamente oraciones compuestas subordinadas. ¿Qué fue lo que se te dificultó acá? Coméntame. Pues inicié con mi mamá me dijo y lo reemplacé con eso, pero no sé hasta dónde es y también siento que puede ser coordinada, conjuntiva, pero ¿dónde estarían las tres oraciones subordinadas? A ver, mejor voy a copiar esto un ratito en un PPT y vamos a desglosarla ya. Espera, vamos a copiar todo esto. Toda la oración lo voy a copiar.
Ya, mira, a ver, voy a compartirte, Ariday, un PPT, porque lo que veo es que estés parametrado en utilizar el pronombre para poder hallar la subordinada, que es una estrategia, pero no es el único camino. Lo primero que uno tiene que hacer es entender la información, entender un poco la dinámica de por qué una idea se convierte en subordinada. Ya, mira, he copiado acá. He copiado acá la pregunta, un ratito, porque la vamos a desglosar, ¿ya? Que está el enunciado. Ya. ¿Me escuchas, no, Ariday? Sí. Ya, para empezar, tienes que tener en cuenta que cuando hablamos de una oración compuesta, estamos hablando de varias ideas en una sola oración. Por ejemplo, voy a escribir acá oraciones, un costadito, para que veas, para que vayas viendo un poco esa progresión de la diferencia. Mira, por ejemplo, acá yo digo, yo he comido pollo. Esa es una oración simple, ¿no? Porque solamente tengo un verbo principal. Tengo mi sujeto, yo, y en mi predicado tengo solo un verbo, ¿ok? Entonces es una oración simple porque me dan a conocer una idea. Una idea. Y las ideas se destacan porque tienen verbo, ¿no? Tiene verbo. Y obviamente, al haber una idea, el verbo se convierte en la parte más importante del predicado. Ahora, mira cómo yo esta idea. Profesora, ¿y Dime. ahí no sería el verbo todo he comido, no solo Ay, el he? perdón. No lo sombreé todo. Ya. Ahora, esta idea yo la voy a cambiar a esto, ¿no? Yo como. O sea, la misma oración simple, con perífrasis verbal, he comido, y simplemente con un verbo simple, que es como. Ambas son oraciones simples, porque solo hay una idea. En este caso, el verbo es una perífrasis verbal, y en este caso acá el núcleo es simplemente un lexema, un verbo. Ahora, yo voy a convertir esto en una oración compuesta. Yo he comido el pollo que fue cocinado ayer. Antes de esta voy a colocar, yo he comido pollo y ensalada. Esto mejor lo saco de acá, está muy entreverado, me voy a ir a trabajar por acá. Entonces, en la oración 3, ahora yo tengo una oración compuesta. Ya no es oración simple con perífrasis, oración simple sin perífrasis, y acá tengo una oración compuesta porque tengo presencia de dos ideas, ¿no? Y he probado la ensalada. ¿Ves? Tengo la primera idea, que es acá, en yo he comido pollo. Luego he
añadido otra idea más utilizando una conjunción. Y eso sería mi segunda idea. Entonces, como en esta oración tengo más de una idea, se convierte en oración compuesta. Pero esta oración es una oración compuesta coordinada. ¿Por qué? Porque cuando yo digo probado ensalada, me falta esto. Cuando yo digo he probado ensalada, esta no tiene una dependencia sintáctica con yo he comido pollo. Lo que simplemente se está haciendo es añadir más información a la primera idea, ¿no? Yo he comido pollo y he probado ensalada. Pude haber también redactado la oración de otra manera. Pude haber escrito esto. Yo he comido pollo, he probado ensalada, he bebido jugo. También es una coordinada, pero ahora ya no es una coordinada conjuntiva, porque en este caso se convierte en conjuntiva porque estoy utilizando una conjunción. Y acá lo que estoy haciendo es relacionar las ideas simplemente con signos de puntuación. Este tipo de oraciones que tienen más de una proposición, más de una idea, más de un verbo, se llaman oraciones compuestas coordinadas, pero yuxtapuestas. Ahora, las oraciones compuestas también pueden presentar proposiciones que tienen cierta dependencia, ¿no? En donde una depende de la otra. Por acá dice, yo he comido el pollo que fue cocinado ayer. Esto yo no lo puedo separar o tiene una estrecha relación con pollo. ¿Por qué? Porque me da información de este sustantivo. En esta oración yo he comido el pollo que fue cocinado ayer. El verbo principal es he comido. Este es el verbo principal. Pero este verbo que está acá es un verbo subordinado porque pertenece a una proposición que me da información de este sustantivo pollo. Esto también yo lo puedo reemplazar con el pronombre que has utilizado. Yo he comido el pollo que fue eso, ¿no? Ahora, palabras significativas para darme cuenta que es una proposición subordinada, aparte de reemplazarlo con un pronombre, es la presencia del relativo que. Usualmente estos relativos antes de un verbo están introduciendo proposiciones subordinadas. ¿Ok? Ahora, cuando acá me dicen haya el número de proposiciones subordinadas que hay en ese enunciado, yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Mi mamá me dijo, este es el verbo principal, ¿no? Perdón. Mi mamá me dijo que en el pueblo, entonces mira, acá está. Creció mi abuelo, aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua, sin embargo, él no la hablaba con nosotros porque sentía vergüenza. Bien, entonces analizando toda la oración, podríamos hacer esto. En el pueblo donde creció mi abuelo, acá está. En el pueblo donde creció mi abuelo, mira, está el pronombre relativo, acá hay otro pronombre relativo, acá está el verbo, aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua. Esto vendría a ser la proposición principal. Sin embargo, él no la hablaba porque sentía vergüenza. Si nosotros analizamos en conjunto, ¿no? Su mamá le está contando
que los ancianos siguen hablando quechua. Pero a este texto, que es el eje, se le ha agregado más información en forma de proposición. Entonces, me dijo que en el pueblo, preposición subordinada, y luego, donde creció mi abuelo, subordinada 2, todas con sus pronombres relativos. En este caso, ¿dónde? En este caso, ¿qué? Pero por la construcción de esta oración, el dijo está adelante, ¿no? Por la construcción de la oración. Y luego acá, él no hablaba con nosotros porque otra proposición subordinada. Entonces, tenemos dos proposiciones subordinadas de la oración 1, por así decirlo, que vendría a ser todo esto, y la última proposición subordinada de la otra idea que está al final de la oración después de la coma. Entonces, sí es un texto interesante porque te han colocado muchas ideas y en estas ideas se ha añadido información que refuerza la idea principal, con presencia de pronombres, como el dónde, como el por qué, como el qué, y de alguna manera eso tal vez te pueda confundir. Entonces, no necesariamente recurras al reemplazo de una proposición con el eso, ¿no? Sino trata de analizar todo en su conjunto y de también identificar esos pronombres relativos que suelen introducir a las proposiciones que hacen de subordinadas en este tipo de oraciones compuestas, en donde hay más de una idea. Por eso es que la respuesta es A. ¿Ok? Aquí, profesora, y ¿esas así qué tipo serían proposiciones subordinadas sustantivas de atributo, objeto directo, complemento? No, ¿de cuáles serían? A ver, mi mamá me dijo que en el pueblo donde creció mi abuelo, aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua, sin embargo, él no habla con nosotros. Bueno, este de acá se está convirtiendo en una circunstancial, ¿no? De causa. Circunstancial de causa, porque te está dando la razón. Luego acá está también circunstancial de lugar, porque se está diciendo dónde, y esta no me dijo. Los ancianos siguen creciendo. Esto es un complemento directo, objeto directo. Y ¿Y por qué acá, sería objeto directo? ¿qué me dijo? ¿Que en el pueblo? Ya, pero tienes razón. Y me dijo que en el pueblo donde creció mi abuelo, esto sería objeto directo. ¿Qué me dijo? Que en el pueblo donde creció mi abuelo, aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua. Y esto sería un complemento circunstancial de causa. Aquí sería el análisis. Y profesora, el que dijo en el pueblo es una oración subordinada, pero ¿de qué idea? ¿No sería el verbo principal dijo? ¿No sería no subordinada? ¿Por qué no subordinada? Porque tiene que haber una oración principal y otra subordinada, ¿no? No entiendo. Para ti, ¿cuál es la oración, el verbo principal? Él dijo,
pueblo donde creció mi abuelo. Los ancianos siguen hablando. Sí, tienes razón. Déjame analizarlo bien esto, ¿ya? Claro, porque esta es la transición que recae sobre esta proposición. Es que sería el verbo principal. Aún los ancianos siguen hablando. Acá tenemos otra. La lengua quechua, sin embargo, ya, ok, tienes razón. Mi mamá me dijo, ¿qué me dijo? Que en el pueblo donde creció mi abuelo, objeto directo. Aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua, vendría a ser una coordinada de estas dos. Y luego acá tenemos el sin embargo, que te está presentando la subordinada de aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua y la proposición que dice hablaba te está presentando la subordinada porque sentía vergüenza. Sí, acá en la resolución han colocado, dijo que en el pueblo ya ha habido seguramente un análisis muy rápido y seguramente se les ha pasado esto, pero está bien, lo que acabas de decir. Sí, esta vendría a ser la proposición, el verbo principal, dijo, el verbo principal. ¿Ok? Entonces estamos acá viendo varias ideas entre coordinadas y subordinadas, pero me piden solamente las subordinadas, ¿no? La de objeto directo, la subordinada adversativa y también tenemos la de que hace de complemento circunstancial de causa. Listo. Entonces, profesora, sin embargo, por el sin embargo, yo pensaría que hay oraciones compuestas coordinadas de conjunción y dentro de esas hay oraciones subordinadas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la oración mm, antes de antes de sin embargo sería una y después del sin embargo sería otra, yo creo. Esta, sí, esta de acá. Esta de acá. ¿Sí? Esta es otra proposición. Y esta proposición nace de esto. Y esta última nace de esta de acá. Y esta última que está en celeste nace de todo esto que está acá. Claro, por eso, entonces dentro de esa oración conjuntiva hay oraciones subordinadas. Ujú. Te han puesto una oración bien estrecha en cuanto a la construcción, ¿no? Hay que Ok, verla con profesora, lupa. Ujú. gracias. Ya, de nada. Mía, ¿cómo estás? Buenas noches. Profesora, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mía? Estoy procesando la pregunta, profesora, porque es un poquito compleja. Sí, la oración que han colocado está bien compleja porque han colocado subordinadas dentro de coordinadas y, y han utilizado una de objeto directo y dentro del objeto directo encima hay dos relativos, o sea, sí, está
para mirarla con lupa. Profesora, ¿cómo se podría diferenciar una perífrasis de la oración compuesta subordinada? Una perífrasis de la oración compuesta subordinada, ¿en qué sentido? Me dieron un ejemplo. Por ejemplo, a mí no podría diferenciar por ejemplo, el ejemplo de oración compuesta subordinada, el ejemplo de recuerda que saldremos temprano al paseo. Ajá, ahí está, eso. Lo que pasa Y el es otro que... es... Ajá, dime, te escucho. No. O sea, para diferenciarlo de la perífrasis, el verbo está al final, ¿correcto? Lo que pasa es que cuando tenemos una perífrasis, todos esos elementos no se pueden separar, actúan de manera conjunta. Si los separas, rompe un poco rompe el esquema de la coherencia. Entonces, acá, por ejemplo, cuando tú dices Sandra quiere viajar a Chinche sus vacaciones y acá recuerda que saldremos temprano, hay que hacer el análisis, ¿no? ¿Qué quiere Sandra? Viajar a Chinche sus vacaciones, ¿no? Recuerda, ¿qué recuerda? Que saldremos temprano al paseo. Entonces, acá no tenemos perífrasis verbal, porque estos verbos están actuando con un contenido lexical separado, ¿no? Esto tiene una transición que recae sobre viajar a Chinche sus vacaciones. Todo esto es objeto directo, ¿no? Todo esto es objeto directo. Entonces hay algunas personas que no hacen ese análisis de los verbos y piensan de que es perífrasis porque ven dos verbos juntos. Esto usualmente pasa cuando ese verbo que está pegado al verbo principal, que sería este, está siendo de objeto directo. Y un objeto directo, como preposición subordinada, se caracteriza por tener presencia del infinitivo o presencia del relativo que. Ahora, en una perífrasis, todo el contenido lexical es junto, ¿no? Rosario debe alimentarse, ¿no? Debe alimentarse. Se alimenta, ¿sí? Tú no puedes decir Rosario debe mejor desde ahora, ¿no? Esto, en otras palabras, es que ella se alimenta, si lo llevas a una simple. Acá tenemos que llevar paraguas. Llevemos paraguas, ¿no? Tú no puedes decir tenemos que paraguas repelente. No la puedes separar. Entonces, esto sí corresponde a una perífrasis, porque esto se traduce a llevar, ¿cierto? Y esto se traduce a comer, a alimentar. Entonces, lo que te están diciendo con esta contraposición de ejemplos es que tengan mucho ojo cuando les toque perífrasis verbales en oraciones compuestas, porque puede ser que te vengan ejemplos como este caso, en donde los objetos directos aparecen con presencia de verbos de manera inicial. Entonces es básicamente eso. Ok, profesora. Siempre, o bueno, ¿es un criterio que tenga que trabajar con infinitivo solamente o también puede trabajar con gerundio o participio?
Mira, acá te enseño algunos verbos sustantivos que hacen las veces de objeto directo. Creo que acá no han colocado esa información. Espérame un ratito, voy a buscar si han puesto ejemplos, ¿ya? Sí, sí han colocado ejemplos, mira. Estas proposiciones subordinadas de objeto directo suelen presentarse, te están diciendo, en citas textuales. Entonces, Rosario dijo, ¿qué dijo? Esto. Es una subordinada porque tenemos presencia de perífrasis, ¿no? Verbal en la subordinación. El padre exclamó contento, nos vamos a Italia. Exclamó contento, nos vamos a Italia. Todo eso es un objeto directo que es una proposición subordinada porque tiene presencia de verbo. Y el verbo principal de toda esa oración compuesta es esta. Otra marca de proposiciones subordinadas que hacen el papel de objeto directo es con presencia del infinitivo. Ellos decidieron pasar a la modalidad virtual. ¿Ves? Ahora tengo un objeto directo que también tiene presencia del infinitivo en el encabezado. Otras marcas, la conjunción completiva que y también la conjunción sí, ¿no? El profesor recomienda que revises la metodología. No sé si me matriculé en el curso el próximo año. ¿Qué no sabes? Si me matriculé en el curso el próximo año. Estas son palabras que suelen presentarse en objetos directos, no únicamente en objetos directos, porque después que las hayas reconocido, tú tienes que cerciorarte con tus estrategias que podrían ser las preguntas si es un objeto directo. Acá, ¿no? También puede venir con pronombres interrogativos, ¿no? Pregúntale, ¿qué? ¿No? ¿Qué le preguntas? ¿Cuánto cuesta el libro de química? Entonces tenemos un objeto directo ahora cuyo encabezado es un pronombre interrogativo. Acá es el verbo principal, ¿no? Esto es objeto directo, esto es objeto indirecto, por ejemplo. Entonces, estas son todas las marcas que puedes tener en cuenta al momento de analizar oraciones compuestas que tengan o hagan o las proposiciones hagan el papel de objeto directo. Es que tienes que aplicar. Primero ver si hay presencia de más de un verbo, luego chequear, ¿no? ¿Cuál es el verbo principal? Y luego analizar qué función está cumpliendo entonces esa preposición subordinada. ¿Ok, Mía? Sí, profesora, gracias. Es un poco complejo ya esta parte, porque hay que ser muy minuciosos, ¿no? Pero bueno, Sí, un poquito es lo que que finalmente te piden. Sí. sí, profesora. Y sobre todo que te pongan una oración como la anterior, en donde combinen coordinada, subordinada y una subordinada dentro de todo un texto que, ¿no? También hay que ser muy, muy, muy minucioso. Tu compañera hace un rato ha sido ella muy minuciosa al ver, ¿no? Al encontrar. Pero a veces los solucionarios también los hacen muy rápido y se pasan algunas cositas. Pero bueno, finalmente, analizándolo detalladamente, llegamos, ¿no? a la conclusión que se quiere. Bien, querida mía, aquí estoy hasta las 8. Sí, mis gracias. En un ratito vengo. Ya, no te preocupes, mía. Alexa, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? En la pregunta número 3, no entiendo muy bien por qué la A es la respuesta, o sea, por qué es un
Una oración compuesta por subordinación sustantiva. Ya, ok. Vamos a verla, ¿ya? Alexa, ¿puedes observar lo que estoy compartiendo? Sí, sí, profesora. ¿Esa es la pregunta? Sí, me equivoqué, era la 3. Ya, hija. Digo, Mira. era la respuesta era la B. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí, esa es. Ya, es sustantiva porque si te das cuenta, cuando dice ¿dónde dejó las llaves de la puerta principal es un secreto? El predicado, para empezar, es lo que se dice del sujeto, ¿no es cierto? El sujeto siempre es el tema de predicación, de la predicación. Y acá en esta oración, el verbo principal es. Dice, ¿dónde dejó las llaves de la puerta principal? Es un secreto. Entonces, el predicado, al ser es un secreto, están hablando de qué? Del sujeto. ¿Y qué es un secreto? ¿Dónde dejó las llaves de la puerta principal? Entonces, es una sustantiva porque la proposición subordinada, ¿dónde dejó las llaves de la puerta principal? Es el sujeto. Está haciendo las veces, toda esa proposición subordinada está haciendo las veces de un sustantivo. Y un sustantivo aquí, en esa oración, está haciendo el papel de sujeto. ¿Ok? Ok, profesora. También la número 8. Más que nada la segunda oración. 8D. Sí, no entiendo por qué la segunda oración es 1D. A ver, esa es, ¿no? La que te muestro. Sí. La proposición subordinada sustantiva es aquella que cumple las funciones sujeto, objeto directo, complemento, atributo, etc. Según ello, en el enunciado, tu manera de hablar es algo ruda. Creo que debes bajar el volumen. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen las funciones de. Ya, a ver, cuando dice tu manera de hablar es algo ruda, allí estamos viendo que este verbo infinitivo, hablar, está primero complementando al sustantivo manera, ¿no? Entonces, para empezar, hay que tener en cuenta además que hay una preposición antes de hablar. Y cuando hay presencia de preposición antes de un verbo que no es el principal y que describe o da más información de un elemento, estamos ante un complemento. Y en este caso, cuando dice tu manera de hablar está de alguna manera dando información del sustantivo manera, modificando a manera y por eso se convierte en un complemento de nombre, de ese nombre que es manera. Luego, cuando dice creo que debes bajar el volumen, ahí te tienes que hacer la pregunta. ¿Ya identificaste cuál es la proposición subordinada? Sí, la proposición subordinada es que debes bajar el volumen, porque el verbo principal es creo. Entonces ahora yo tengo que averiguar
qué complemento es. Entonces, yo hago todas mis estrategias. A ver, ¿qué creo que debes bajar el volumen? Ah, ya. Entonces, es un objeto directo, porque toda la acción de creer recae sobre que debes bajar el volumen. Por eso es objeto directo. Entonces todo eso que debes bajar el volumen, sería correcto, por ejemplo, reemplazarlo por lo y colocarlo al principio, ¿verdad? Lo creo. Sí, también lo creo eso. La Claro. estrategia que tú quieres utilizar, que es la que se te haya hecho más fácil. Sí, no, es que no sabía cómo identificarlo, por eso no sabía por qué era uno de, pero ya lo vi. Eh, y por último, la número 9. La número 9. Ya, acá, ¿cuál es tu duda? Mi duda es la primera parte. La primera parte. Ella se animó a estudiar a los 45 años. Eso es un complemento de verbo. ¿Por qué? A ver, ella se animó a estudiar a los 40 años. Perdón, ella se animó a estudiar a los 45 años. Ver a sus hijos profesionales fue su motivación. Las preposiciones subordinadas sustantivas cumplen la función de ya. Entonces, cuando dice ella se animó a estudiar, ahora cuando decimos a estudiar, está complementando a qué? Al verbo animó, ¿no? Porque te está diciendo que se animó a eso. Y recuerda que cuando estos verbos, que no son los principales, están precedidos de una preposición y todo eso me da información de algo, está siendo de complemento. Entonces, en este caso, ahora el complemento es al verbo. Por lo tanto, a estudiar es complemento de verbo. ¿De qué verbo? Del verbo animó. ¿Y por qué es complemento? Porque, repito, hay una preposición antes de, que sería a. Si te has dado cuenta, en el anterior ejercicio también vimos algo parecido, pero el complemento era de sustantivo, ¿no es cierto? Era de nombre. Ahora acá el complemento es de verbo. ¿Ok? Sí, ya me quedó claro. Gracias, profesora. Ya, de nada. Ya, vamos a ir desarrollando pregunta por pregunta entonces para que quede grabado, ¿ya? La primera pregunta dice, la oración compuesta está conformada, un ratito chicos,
Bien, en la pregunta 1 dice, la oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones. Según la relación sintáctica entre ellas, se clasifica en oración compuesta coordinada y en subordinada. A partir de ello, marca la alternativa que presenta la relación adecuada entre las oraciones y sus clases. Bien, tenemos una proposición primera que es profesora. Hemos estado trabajando mucho y es hora de un descanso. 2. Ayer la auxiliar Mary me comentó que tendremos una semana de repaso. 3. Andrés está ocupado todo el tiempo, pero su casa siempre está limpia. 4. En el colegio, los niños deben fortalecer los valores aprendidos en casa. Bien, entonces estamos observando que la primera oración es una compuesta coordinada yuxtapuesta. Vemos que las dos proposiciones, ¿no? Hemos estado trabajando y es hora de un descanso, están siendo coordinadas por el punto y coma. Luego tenemos a la 2, que vendría a ser una oración compuesta subordinada, ¿no? Ayer la auxiliar Mary me comentó que tendremos una semana de repaso. Entonces ahí estamos ante una coordinada. Perdón, una subordinada. Ya una subordinada en donde la última proposición es un objeto directo. Luego la 3 que dice Andrés que está ocupado todo el tiempo, pero su casa siempre está limpia. Ahí tenemos una oración coordinada, pero conjuntiva, porque están siendo relacionadas las dos ideas con una conjunción que espero. Luego la 4 dice, en el colegio los niños deben fortalecer los valores aprendidos en casa. Bien, esa sería entonces una oración simple, pero con perífrasis verbal, ¿no? Los niños deben fortalecer, esa es una perífrasis verbal, los valores aprendidos en casa. Bien, la respuesta entonces sería beso. En la 2, la clave es A, dice la oración compuesta coordinada. La oración compuesta por subordinación presenta dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico, una principal y otra subordinada. Según ello, marca la alternativa que presenta la cantidad de proposiciones subordinadas en el siguiente enunciado. Mi mamá me dijo que en el pueblo donde creció mi abuelo, aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua. Sin embargo, él no la hablaba con nosotros porque sentía vergüenza. Entonces tenemos allí que en el pueblo donde creció mi abuelo, una subordinada, la otra sería, él no hablaba con nosotros porque sentía vergüenza y dentro de él no le hablaba con nosotros porque sentía vergüenza, porque sentía vergüenza. Entonces estamos observando allí una subordinada, ¿no? Dentro de una subordinada de todo el texto que empieza desde mi mamá me dijo, ¿no? 3 subordinadas. Luego en la 3, la oración compuesta por subordinación es de 3 clases, sustantiva, adjetiva y adverbial. La primera cumple la función del nombre sustantivo, la segunda del adjetivo, la tercera del adverbio. Según esta afirmación, ¿en cuál de las alternativas hay oración compuesta por subordinación sustantiva? Ya acá vemos entonces que donde dejó las llaves de la puerta principal es un secreto, todo eso es el motivo de la predicación, es un secreto. Por lo tanto, esa proposición subordinada está haciendo las veces de sustantivo y cumple la función de sujeto. Beso. En la pregunta 4 tenemos, la proposición subordinada sustantiva es aquella que cumple las funciones de un nombre. Puede cumplir la función de sujeto del verbo principal. Según ello, identifique la opción en la que se presenta oración compuesta por subordinación sustantiva de sujeto. Bien. Acá entonces estamos con Liz. Es urgente que llames a la oficina de personal
Y la otra sería, nos preocupa que el curso no empiece esta semana. Entonces, igual, ¿no? Que el curso no empiece esta semana nos preocupa. Está haciendo allí las veces de sujeto. Y cuando dice que llames a la oficina del personal, ¿no? También es la predicación, es el sujeto de es urgente, ¿no? Es el motivo o el tema del predicado que vendría a ser es urgente, ¿no? En otras palabras puede haber también estado redactado de la siguiente manera, ¿no? Que llames a la oficina de personal es urgente, Liz, o que llames a la oficina de personal, Liz, es urgente. Finalmente, que llames a la oficina de personal vendría a ser el sujeto porque es el tema del predicado. Clave D. Bien, luego acá tenemos en la 5, en una oración compuesta por subordinación sustantiva, la preposición subordinada desempeña la función propia del nombre sustantivo. De acuerdo con esta afirmación, en los enunciados no te dirá cuál es su contraseña. Es increíble cómo hablan estos congresistas y la idea de conocer nuestro país primero. Las preposiciones subordinadas sustantivas cumplen respectivamente las siguientes funciones. Ya, a ver, en la primera dice, no te dirá cuál es su contraseña, objeto directo. Luego dice, es increíble cómo hablan estos congresistas. Ya, que es increíble cómo hablan esos congresistas, sujeto, es el tema. Y luego la idea es conocer nuestro país primero. Bien, verbo copulativo es complemento atributo, conocer nuestro país primero. La clave enano. Luego en la 6, la proposición subordinada sustantiva es aquella que cumple las funciones de un nombre. Puede cumplir la función de objeto directo del verbo principal, según ello identifique la opción en la que se presenta oración compuesta por subordinación sustantiva en función de objeto directo. Bien, entonces acá estamos viendo cita textual. Los analistas dijeron se requiere un nuevo programa, proposición subordinada, presencia de verbo que requiere. Ahí tendríamos un objeto directo. Y luego tenemos el abogado le recomendó que le diga la verdad. Nuevamente tenemos la proposición subordinada que le diga toda la verdad, que vendría a ser el objeto directo del verbo recomendó. Clave E. 7. La proposición subordinada sustantiva atributo expresa definiciones o identificaciones del sujeto. Según esta afirmación, selecciona la alternativa donde aparece este tipo de proposición subordinada sustantiva. Entonces tenemos que chequear cuál de ellas es una proposición subordinada que cumple la función de atributo. Entonces, cuando dice nuestro aporte será enseñar computación adulta. Entonces, el verbo copulativo será tiene de complemento atributo enseñar computación a adultos. Entonces, allí estamos ante una proposición subordinada sustantiva. Claro, porque enseñar computación a adultos, sí, me está dando información del aporte, ¿no? C. 8. La proposición subordinada sustantiva es aquella que cumple las funciones de sujeto, objeto directo, complemento, atributo. Según ello en el enunciado, tu manera de hablar es algo ruda, creo que debes bajar el volumen. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen las funciones de. Bien, ahí tenemos que tu manera de hablar es algo ruda. De hablar está complementando al sustantivo manera, por lo tanto sería complemento de nombre. Y cuando digo que debes bajar el volumen, vendría a ser el objeto directo porque en este recae la acción, la transición del verbo creo o creer. Clave dedo. En la pregunta 9 dice, la proposición subordinada cumple varias funciones en la oración compuesta por subordinación sustantiva.
como las de sujeto, objeto directo, complemento atributo, entre otras, tomando en cuenta esta aseveración en el enunciado. Ella se animó a estudiar a los 45 años, ver a sus hijos profesionales fue su motivación, las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen la función de. Bien, cuando decimos ella se animó a estudiar está complementando el verbo animó, entonces sería un complemento de verbo. Y cuando dice ver a sus hijos profesionales fue su motivación, estamos viendo que el predicado fue su motivación, está hablando de qué, de ver a sus hijos profesionales. Entonces es un sujeto. Clave A. Pregunta 10. En la oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición dependiente cumple las funciones de complemento de nombre, de adjetivo y de verbo cuando es precedida por alguna preposición. Según ello, ¿en qué opción la proposición subordinada sustantiva cumple la función de complemento de nombre? Bien, entonces cuando dice, tenía deseos de conversar contigo, querido amigo, estamos viendo que de conversar contigo, ¿sí? Está complementando al sustantivo deseos. Ahí tenemos la preposición de que convierte en complemento a esta proposición subordinada que es conversar contigo. Clave enano. En la pregunta 11 dice, considerando que la oración compuesta subordinada sustantiva contiene una proposición subordinada que cumple funciones diferentes en relación con el verbo principal, relacione las oraciones con la función de las proposiciones. Luego seleccione la alternativa correspondiente. Muy bien, ¿estás orgulloso de mentir constantemente? Ahí estamos ante un complemento, pero ¿qué tipo de complemento sería de mentir constantemente? Complemento adjetivo porque está complementando la palabra orgulloso, que es un adjetivo. Entonces ahí sería uno C. Luego cuando dice, su propuesta es que viajemos en septiembre. Ahí estamos ante un complemento atributo. Verbo copulativo es y el atributo sería que viajemos en septiembre. Ahí sería entonces 2D. Luego dice, hubiera sido mejor que votemos por su partido. Ok, entonces que votemos por su partido es el tema de la predicación, hubiera sido mejor. Entonces ahí estamos ante un sujeto, ¿no? Que votemos por su partido es sujeto. Sería 3 besos. Y la última, Andrés desea ir a la playa este fin de semana. ¿Qué desea? Ir a la playa este fin de semana. Objeto directo. La clave sería Ana. Luego hay que completar después de cada una de las oraciones la función que está cumpliendo, ¿no? Entonces dice allí, el cantante mexicano exclamó feliz, te amo, Perú. Bien, cita textual que exclamó feliz, te amo, Perú. En te amo, Perú hay un verbo, ¿no? Amar. Entonces, la acción de exclamar recae sobre el objeto directo, te amo, Perú. Luego, su única condición es que le cuentes todo, Santiago. Entonces, verbo copulativo es complemento atributo que le cuentes todo. Luego, la abogada Ríos tenía dudas de aceptar aquel caso. Bien, entonces tenía dudas de aceptar. De aceptar está complementando a duda, ¿no? Al nombre dudas. Entonces, estamos ante una preposición subordinada que hace de complemento de nombre. Luego, conversar con usted ha sido reconfortante, maestro. Ha sido reconfortante, maestro. En este predicado se habla de conversar con usted. Estamos entonces ante un sujeto, ¿no? Conversar con usted sería sujeto. Y cuando dice probablemente la jefa se olvidó de que la llamarías, se olvidó de que la llamarías. De que la llamarías está complementando verbo, ¿no? El verbo olvidar. Entonces, esta proposición subordinada de que le llamaría sería complemento de verbo.
Esas serían las respuestas a las 12 preguntas de la práctica de la semana 15. Bien, queda ahí grabado. Muchas gracias por la explicación, profesora. Que tenga buena noche. Igual, Alexa, cuídate mucho. Bien, Ariana, ¿qué tal? ¿Alguna consulta? ¿Quieres un ejemplo de oración compuesta con perífrasis? Ariana. A ver, te voy a compartir una presentación, ¿ya? Para que la tengas clara. Es que en una perífrasis tú no puedes desmembrar. A ver, te voy a colocar un ejemplo en el chat. Día comido. Ahí hay una perífrasis, felizmente, ¿no? Tú no puedes desmembrar o dividir el verbo comido de a, porque le quitas todo el sentido. Tú no puedes decir María ha arroz con pollo, ni puedes decir María ha comido arroz con pollo. Entonces, ahí, ¿cuál es el fondo, la esencia de esa perífrasis? Comer, ¿no es cierto? El verbo principal entonces es comido. ¿Entendiste? Ahora, una perífrasis verbal no solamente puede venir con dos elementos, puede venir con más todavía verbos, ¿no? María ha estado comiendo arroz con pollo. ¿Ves? Ha estado comiendo arroz con pollo. Ahora la perífrasis tiene tres verbos, pero el verbo principal sigue siendo la acción comer. Entonces tú tienes que chequear en todo el panorama del texto, ¿no? Fijarte exactamente o analizar exactamente cuál es la acción finalmente. Y si fuera una oración simple, no, simplemente diría María come o comió, porque es en pasado, ¿no? Comió arroz con pollo. Esa sería una simple. María comió arroz con pollo. ¿Ok? Claro. Es que en las perífrasis verbales, los verboides suelen ser los verbos principales. Ujú. Ok, Ariana, cuídate.
Fabiola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Sí, le quería preguntar cuáles eran los nexos de la oración compuesta por subordinación sustantiva. Los nexos. Sí, los Fabiola, nexos de la oración compuesta por subordinación sustantiva. a ver, yo me imagino que te refieres a ciertas palabras que se convierten en indicadores. A ver, te voy a presentar un PPT, ya un ratito. Ya, Fabiola, ¿estás mirando la diapositiva? Sí, Ya. Mira, para empezar, cuando hablamos de una proposición subordinada sustantiva, que es tu pregunta, ¿no es cierto? sí. La proposición subordinada sustantiva puede cumplir diferentes funciones. ¿Cuáles son estas funciones que este tipo de proposiciones puede cumplir? De sujeto, de atributo, de objeto directo o de complementos. Entonces, en la teoría te pueden dar información que te va a ayudar a reconocer más rápido la función que cumple esa subordinada, pero finalmente tú tienes que hacer un análisis igual de conjunto. Entonces, simplemente son indicadores. Entonces, un indicador de que esa proposición es una subordinada es que, por ejemplo, que empiece con un infinitivo, ¿no? Consumir tanta azúcar es dañino. ¿Ves acá? Le gusta visitar a sus abuelos, ¿sí? Otra palabra que suele introducir a las proposiciones subordinadas son los relativos, las conjunciones completivas, ¿no? Mira acá, que me traiga regalos me sorprendió, es cierto que viajaras al Cusco. También los pronombres interrogativos, ¿no? ¿Dónde pasó la noche? Es un misterio, ¿ves? ¿Cuánto cobrarán este mes? Me preocupa. Toda la proposición subordinada, cuyo verbo subordinado es este, porque el verbo principal está acá, es casi introducida por el pronombre interrogativo cuánto, ¿no? Lo mismo para cuando hace el papel de atributo, ¿no? Puede iniciar con un infinitivo, con la conjunción completiva o con un pronombre interrogativo. Acá también vemos lo mismo, mira, para los objetos directos. Puede empezar simplemente dentro de una cita textual, ¿sí? Ahí está. La cita textual se convierte en un objeto directo. Acá, mira, por ejemplo, con un infinitivo. Acá con una conjunción completiva. Incluso con la conjunción sí, en el caso de ser objeto directo. Pronombres interrogativos. Y cuando es complemento, también suele presentarse con estas palabras que ya he mencionado, pero la diferencia es que cuando es complemento,
antes de estas hay la presencia de una preposición. ¿Sí? Mira, ¿ves? Presencia siempre de preposición antes de la proposición subordinada. Muy bien, Fabiola. Esa es la información que tienes que tener en cuenta. Ah, ya, entiendo, profesora. Y profesora, en la oración compuesta coordinada, ahí sí se les podría llamar nexos. En las oraciones compuestas coordinadas tenemos los nexos, los enlaces, las conjunciones, los conectores lógicos que van a asociar dos o más proposiciones, ¿no? Por ejemplo, el y, el pero, el por qué, el en consecuencia, etcétera, ¿no? ¿Ok, Fabiola? Sí, profesora. Listo. Profesora, Sí, te escucho. ¿existen los determinantes interrogativos? Determinantes interrogativos, pronombres interrogativos. Son los que te mostré. Pronombres interrogativos son estos. Determinantes interrogativos, no. Acá, mira. Ah, sí, esos sí son pronombres interrogativos, pero es Aquí están. Academia Duni me habían enseñado determinantes enfáticos, que ahí están los interrogativos. Determinantes interrogativos, no lo manejamos acá, sí, ¿ah? No sé en esa academia que me mencionas. No entiendo por qué lo tendrían que manejar así, pero finalmente los temas que nosotros tratamos son los temas acorde al prospecto de admisión. Entonces tú, Ah, ya. para tu Entonces examen, solo voy a considerar los pronombres prepárate, interrogativos. exacto, tú prepárate en base a lo que te enseñan en la pre, porque nosotros nos guiamos del temario del prospecto del examen general de admisión. Ok, Fabiola. Sí, profesora, gracias. Ya de nada. Cuídate.